Eh, Oremos al Señor, hermano, para poder compartir esta palabra y el Señor nos hable a nuestro corazón. Buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, porque estamos con vida, estamos con salud, Señor. Quizás hay algunos que estén pasando alguna necesidad, alguna dolencia física, espiritual, Señor, pero tú eres el pan que descendió del cielo, Señor, para darnos vida, Señor. Tú eres el que tiene palabras de vida eterna, Señor. Tú eres el que nos anima, el que nos levanta, Señor, cuando estamos caídos. El que sostiene, Señor, nuestra mano y nuestro brazo, Señor. Cuando estamos, Señor, desanimados, también tú nos levantas, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador. Y en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor. Solamente gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y ponemos todas las cosas que están en nuestra vida delante de ti. Escudriñanos, Señor, míranos y también háblanos, Señor. Muéstranos las cosas que tenemos que cambiar, Señor. Esas cosas que aún están ahí y que no te agradan, Señor. Ayúdanos a ser agradables, Señor. Para ti queremos bendecirte, queremos servirte, Señor, pero con un corazón verdadero, Señor. Con un corazón lleno de alegría, de servicio y de amor por tu obra, Señor. Que no solo sea de labios para afuera, Señor, que no sean solo intenciones, Señor, sino que sea una realidad en nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en esta hora, Señor. Bendice a mis hermanos que están en su hogar y a cada uno de los que pudo llegar a este lugar también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La palabra del Señor, hermano, que me dio el Señor está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, ahí está la palabra del Señor para compartir hoy día. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Alguna vez se han burlado de usted siendo cristiano? ¿Sí? Hermano, el Tatarruca dice, sí. Y se ríe así, sí, se han burlado. ¿Cierto? Muchas veces se han burlado de nosotros, los niños, los jóvenes en el colegio. Si dicen que somos cristianos, probablemente se burlen de nosotros, ¿cierto? Y nos pueden tachar de canutos, ¿cómo se llama? Nos pueden tachar de que somos como... ¿cuál es la palabra? ¿Ah? Fanáticos, por ejemplo. Sí, tantas cosas, ¿no? Yo quisiera comentarle que esta primera carta de Pedro se escribió en un contexto un poco sufrido. Esto se escribió aproximadamente 35 años después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, ¿ya? Y en este tiempo el emperador romano ordenó que se persiguiera, ¿cierto?, a los cristianos. Hemos estado aprendiendo de la historia del cristianismo, ¿cierto? Y hemos escuchado esto de la persecución de los cristianos. Muchos, cuando fueron capturados, fueron masacrados, fueron torturados, metidos en la cárcel, algunos muertos incluso. Sin ir más allá, el mismo apóstol Pablo presenció la muerte de Esteban, ¿no? ¿Cierto? Cuando fue perseguido. ¿Qué pasó cuando lo encontraron? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado, ¿cierto? Entonces, esta carta se escribe en un contexto similar, hermanos, de persecución al pueblo del Señor. Ellos, los cristianos, estaban a causa de esta persecución dispersados por todo el imperio romano. Incluso habla aquí el apóstol que él escribe esta carta para todos aquellos que vivían como extranjeros en las regiones de Galacia, el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Entonces, las condiciones que vivían nuestros hermanos en ese entonces explican un poco el tono de esta carta.
El apóstol Pedro en esta carta, hermanos, y lo vamos a ver ahora, animaba a nuestros hermanos que estaban padeciendo esta persecución a causa de creer en el Señor, a causa de servir al Señor. Y también les guiaba en cómo se debía vivir la vida cristiana, cómo se debía vivir el amor fraternal. Aún, hermanos, en la prueba, aún en la persecución constante que había en ese tiempo. Y bueno, y al final, al parecer esta carta se escribió con la ayuda del hermano Silvano, que al final ahí Pedro le agradece también a Silvano por apoyarle, por ayudarle, por estar ahí siempre sustentando. Primera de Pedro, capítulo 1, el Señor nos habla de su plan perfecto. A pesar de este contexto, ¿cuántos de nosotros llegamos a conocer al Señor, pero no padecimos ninguna de estas persecuciones como en aquel tiempo, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo estaba trabajando de Lolito, tenía 12 años, no, 14 años, porque ahí uno entra a la enseñanza media más o menos, ¿cierto? A los 14 años yo estaba trabajando en un supermercado de empaque con mi hermano, allá en Vitacura, y yo vivía en Colina, lejos. Colina 2, dicen por ahí. Y yo me acuerdo siempre que en las noches nos veníamos súper tarde, la micro salía del terminal La Paz hacia Colina, hasta las 12 de la noche era la última micro. Y había una chica, una morenita, flaquita, que siempre se iba con nosotros de vuelta cuando terminábamos la jornada, y siempre ella iba escuchando con su personal estéreo. ¿Lo ubican? ¿Saben lo que es un personal estéreo? ¿No? Para los más chiquititos el personal era un aparatito que uno se ponía aquí o aquí, no sé aquí, y venía y podías meter un cassette con cinta, y ahí tenía música. Ella iba escuchando música cristiana en aquel tiempo, entonces iba con su audífono, y me acuerdo que ella como que siempre decía, oye, ¿quería escuchar lo que estoy escuchando? Decía, no, yo era tímido igual, iba con mi hermano, decía, no, gracias. Bueno. Y no íbamos todo el camino callado porque éramos chicos y tímidos. Hasta que un día esta niña se animó y como que insistió en que escuchara lo que ella estaba escuchando. Y estaba escuchando música cristiana. En aquel tiempo la música cristiana todavía no estaba tan trillada, así como tan distorsionada como hoy. Y yo escuchaba esa alabanza que ponía, que hablaba de un Jesús y te amo, Señor. Y para mí como niño era raro escuchar esas palabras de amor hacia una persona que se llama Jesús. Yo conocía al Señor Jesús, entre comillas, fui católico toda la vida, bautizado y ¿cómo se llama? Catecismo y todas esas cosas que hacen en la iglesia católica. Pero me parecía súper raro escuchar eso. Y hasta que un día esta niña me prestó un cassette, venían algunas predicaciones, y de a poquito el Señor fue como atrayéndome hacia Él. Y en esa edad, los 14 años, usted comprenderá que estamos en plena adolescencia, ¿no? Difícil, súper difícil. Aparte yo tenía un problema en la cara, era muy lindo. No, tenía acné severo, así muy severo. Un día me desperté y tenía que ir al colegio en la mañana, al liceo, y desperté con un ojo así todo tapado porque me había salido algo. Para mí, como joven, a esa edad era súper difícil y estaba metido en una depresión y todo lo que se puede imaginar desde la adolescencia. Ahí metido en una burbuja, encerrado en mi pieza. Mis papás sufrieron harto, pero ahí el Señor empezó a atraerme hacia Él. En esa desesperación mía, a esa edad, uno puede decir hoy día, pucha, si en realidad eran unos granitos nomás, no era para tanto, pero para mí en ese momento era súper difícil la vida. Muchas veces intenté tirarme a la micro, al colectivo, pero nunca pude. Fui cobarde. El Señor me retuvo ahí. El Señor no quiso que esto pasara más allá, hermano, porque hay planes del Señor en nuestra vida. Ya vamos a ir a la palabra, ¿eh? Quiero contarle esto porque quiero que entienda. El título de hoy día de esta predicación es: nunca dejes de creer en el amor de Dios.
Otro día, volviendo del trabajo a la casa, me bajé de la micro y en un semáforo estaba de color verde para yo cruzar. Y de repente aparece una patrulla de carabineros adelantando por la otra pista, rajado, o sea, full, fuerte, muy fuerte, porque andaban persiguiendo a alguien. Y yo justo iba cruzando, hermano, y yo hago esto así como, si no hago esto así, yo creo que ahí el Señor puso a alguien que me tiró para atrás, si no esa patrulla pasa por arriba de mí y ya no estaría aquí. Pero los planes del Señor son perfectos, son más grandes para nuestra vida. Entonces, hermano, el plan de Dios es perfecto. Y esto nos lo relata en 1 de Pedro, en el capítulo 1, dice: yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes, a cada uno de nosotros, para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. ¿Usted quiere vivir en paz? ¿Vive su vida en paz? ¿O hay cosas ahí dando vuelta en su mente que no lo dejan vivir en paz? El Señor dice que Él nos ha limpiado de todo pecado para que le obedezcamos. No para que, ahora que ya somos libres, podamos hacer lo que queramos, ¿cierto? El Señor nos dice que todas las cosas podemos hacerlas, ¿o no? ¿Podemos los cristianos ir a carretear a una disco en la noche? ¿Podemos fumarnos un cigarro? ¿Podemos meternos droga? ¿Podemos, cierto? Podemos. Es una decisión nuestra. Pero la palabra del Señor dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todas las cosas nos convienen. Y que de todas las cosas también el Señor nos va a juzgar. Entonces, cuando el Señor habla aquí de que Él nos ha limpiado de todo pecado, es para que lo obedezcamos. Es para que el Señor nos renueve, para que tengamos una vida agradable delante del Señor y una vida alegre y feliz, como dice acá, para que el Señor les permita vivir en paz. Entonces el plan del Señor es perfecto. El Señor nos salva y nos protege con su poder, hermanos. ¿Hay problemas, hay dificultades en la vida? Sí, las hay. ¿Cierto? Vamos a 1 Pedro 1, 6, 7. Dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por muchas dificultades y muchos problemas? ¿Nos alegramos? La verdad, sí, hermano, ¿nos alegramos? No nos alegramos, andamos mal. Pero el Señor nos dice que, a ver, si somos realmente sus hijos, si realmente creemos en el Señor y nos esforzamos por agradarle, el Señor dice: por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Debemos alegrarnos en medio de la dificultad. Yo he tenido dificultades grandes y hoy día puedo alegrarme, después de la dificultad, porque en medio de la dificultad quizás en ese tiempo estaba así, pero he aprendido a confiar en el Señor en medio de la dificultad. Aunque todo se vea mal, el Señor es el que tiene la última palabra, hermanos. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. ¿Cómo es el oro? Usted sabe cómo es el oro, ¿no? Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si tienen en Dios, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, aún pasando por el fuego. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Cuántas pruebas hemos pasado, hermanos, a lo largo de nuestra vida?
Sigamos confiando en el Señor. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. ¿La tiene o no esa alegría? ¿Sí? Demuéstresela a su rostro. Dígale a su rostro que sí, que está alegre, que está contento. Dice, aunque no lo hemos visto, amamos al Señor, creemos en Él y tenemos una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. ¿Amén? ¿Usted cree eso? Amén. Acá habla del padecimiento del Señor, hermanos, en el versículo 10. Los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Imagínense allá los profetas en ese tiempo que no conocían al Señor, que no lo veían, pero a través del Espíritu Santo del Señor recibían esa revelación. Imagínense qué hermoso tener ese don del Señor, de que el Señor le pueda hablar y le pueda mostrar lo que había de venir. Antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra. Y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. ¿Se imagina cómo estaban ahí, desesperados, esperando algún día poder ver a ese Jesús o al Mesías que había de venir? Todavía ellos no lo podían conocer, no alcanzaron a conocerlo cuando el Señor vino físicamente. Pero ellos decían que intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes, para nosotros, hermanos. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia. ¿Se acuerda usted quién le habló por primera vez del Señor? ¿Se acuerda, no? ¿Menos? ¿Sí? Qué lindo eso, ¿cierto? Démosle gracias al Señor por esas personas que Él puso y algún día nos hablaron del Señor. Mi vecino de al lado, cuando yo vivía con mi mamá, también el Señor lo usó ahí para hablarnos del Señor. Mi mamá estaba pasando por una crisis de pánico, estaba súper mal, y ella pidió en algún momento si la podían ir a ver y hablarle de la palabra y orar por ella. Y ahí llegó mi vecino raudamente y con toda la astucia que puso el Señor en su vida, y al final la palabra era para mí. Y ese mismo día yo fui por primera vez a una iglesia como la nuestra, y para mí también fue súper raro. De hecho me paré atrás, en el último asiento escondidito, porque veía a los hermanos que cantaban y saltaban y no sé, y decía, estos están locos. Decía, están locos estos hermanos. Pero fui el segundo domingo y el tercero y el cuarto, y al final el Señor me tenía preparado ahí un lugar también. Y conocí a mi querida esposa, la Titi, la conocí en esa iglesia, y ahí está, mire todo el plan del Señor en mi vida. Después ahora yo no entiendo. Yo quizás fui súper mal agradecido con el Señor, pero viendo toda mi vida para atrás, el Señor ha hecho cosas maravillosas. Y me acuerdo, hermano, que llegué ese día y estaba el hermano que estaba en la música, en la alabanza, y me dijo, nos quedamos un ratito conversando porque a mí me llamaba la atención, yo tenía un teclado chiquitito, y le dije, oh, ¿puedo tocarlo? Porque era un teclado bonito, grande así como. Y lo toqué y le dije, ¿y sabe qué toqué? El Galeón Español. Toqué el Galeón Español. Y el hermano me dijo, no, sí, ya sé que algo sabes tocar. Yo en mi ignorancia, toqué una música que yo traía de afuera, pues, del mundo. Y el hermano dijo, ¿sabes qué? Yo he estado orando al Señor para que el Señor
trajera a alguien que nos pudiera apoyar en la alabanza y todo eso. Cuento corto, hermanos, al final él después se fue y quedé yo ahí en la alabanza en esa iglesia chiquitita, así súper humilde, que todavía existe. Y ahí yo tocaba detrás de un parlante también, así me acuerdo de tu historia. Estaba un parlante grande y yo ahí solito detrás del parlante. El pastor decía, pero hazte más para acá, y yo decía, no, aquí no más. Y era tímido, porque aparte tenía este problema que les comentaba y todo. Pero ahí el Señor fue moldeando y cambiando mi vida, hermanos. Hablábamos de los padecimientos del Señor, ¿cierto? De que los profetas querían descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero el Mesías venía a padecer por nosotros también, ¿no? Ahí está la palabra en Isaías que dice que Él fue molido, fue destrozado, ¿cierto? Por nuestra causa, para pagar por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Y algo que me alegra mucho, hermanos, es que el Señor dice que Él venía por los cojos, Él venía por los ciegos, venía por los sordos, venía por los paralíticos. Y ahí estábamos nosotros, ¿no? Quizá hoy día sí podemos movernos, pero espiritualmente éramos unos paralíticos. De ahí vino el Señor a darnos vida, a darnos ese regalo de la vida en el Señor, en el Espíritu. El Señor nos manda aquí también, hermanos, en el capítulo 1, versículo 14, cómo debemos vivir. Dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, ¿cierto? ¿O no? Miren, le voy a repetir y usted tiene que decir amén, hermano, porque si no va a dejar al Señor como mentiroso. Ustedes, antes que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. ¿Amén? Amén. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser nada más ni nada menos que su pueblo, hermanos. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos, ¿o sí? El Señor no tiene favoritos. A veces nosotros pensamos cuando vemos a hombres usados por el Señor, ¿cierto? Que tienen revelación, que tienen no sé qué, que son como que tiene el Señor un favoritismo con ellos. Pero el Señor no tiene favoritos. Delante del Señor somos todos iguales. Algunos tienen más responsabilidades que otros, pero delante del Señor somos todos iguales. Quizás hay algunos que buscan más del Señor y el Señor también le da más al que es fiel, ¿cierto? La parábola de los talentos. Pero si no somos fieles al Señor, no le buscamos, no le servimos, ¿cómo el Señor va a poder depositar en nosotros algo? ¿Cierto? Entonces Dios es un juez justo que no tiene favoritos. Así que si usted creía que sí habían favoritos, Dios no tiene favoritos. Y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Amén. Porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, porque estábamos presos, ¿cierto? La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero aquí dice el Señor que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear al mundo, imagínense, hermano. En la sabiduría del Señor, su soberanía. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Qué bueno que el Señor vino, ¿cierto? Si no, no estaríamos acá. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios
quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. La palabra dice, hermanos, solo por medio de Cristo, ¿cierto? No hay nadie más en medio que nos haya reconciliado con el Padre. Y Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, que nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesús. No hay otro. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Aquí recuerdo en la predicación pasada, cuando hablaba el pastor de Tomás, ¿cierto? Que no creía y él quería tocar las llagas del Señor, las heridas, su costado, para creer que realmente era el Señor. Pero nosotros, hermanos, hemos creído sin ver al Señor, y hay una bienaventuranza al respecto, ¿no? Entonces dice la palabra, por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros. ¿Hay alguno aquí que no ame a su hermano? Hay algunos hermanos que son medio pesaditos, ¿no? Pero el Señor también nos manda a soportarlo, ¿cierto? Amén. Dios les ha cambiado, así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Entonces, cuando uno se pregunta, pero ¿por qué yo sigo igual? ¿Sigo haciendo lo mismo que hacía antes? Es porque quizás, hermanos, nos falta. Aún quizás no nos hemos arrepentido, aún no hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Aquí la palabra lo dice. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. O sea, si aún seguimos haciendo lo que hacíamos antes, quiere decir que la palabra del Señor no está en nuestro corazón. O si está, es solo de forma intelectual, porque podemos aprendernos la palabra, sí podemos hasta memorizarla, un salmo completo. Pero si aún seguimos siendo como éramos, es solo intelecto. Entonces el Señor nos manda a que pongamos en acción su palabra también, que nazcamos de nuevo, que nos arrepintamos. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo, ¿cierto? La palabra del Señor hemos estado estudiando, ¿cierto? Que este es el único libro que ha perdurado en el tiempo. Hay muchos otros libros antiguos, no tan antiguos como la palabra del Señor, y hay algunos que ya desaparecieron. Pero esta palabra ha pasado por quemas, ¿cierto? Trataron de buscar todas las Biblias que habían, los escritos de la palabra. Muchas veces las tiraron, las quemaron. Otros murieron, quizás tratando de llevar la palabra a otros lugares. Pero hoy día está aquí y permanece. Hemos estado viendo la historia del origen, de dónde viene la palabra, ¿cierto? En las cuevas ahí, esos pergaminos. A mí era como súper interesante ver los pergaminos así como un poco destrozados algunos, ¿cierto? Pero aún así la palabra está acá. La palabra del Señor la tenemos hoy día. Entonces, dice que, y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. No se refiere en realidad al papel físico, sino que se refiere a que la palabra del Señor es vida. Y nada puede destruirlo. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo ha enseñado, hermanos. Gloria al Señor porque hoy día nosotros podemos conocer esta palabra. Amén. Amén.
En el capítulo 2, hermanos, también de esta carta, también el Señor nos insta a hacer lo bueno. Dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. Entonces el Señor insiste en esto. Dejen de hacer lo malo, dice el Señor. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. ¿Cuántas de estas cosas que están aquí mencionadas pueden estar en nuestra vida? ¿Somos chismosos? ¿Somos envidiosos? ¿Hipócritas? ¿Mentirosos? Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Y ahí me acuerdo de Lucas, que en realidad buscaba así como, incluso con los ojitos cerrados, buscaba su lechecita. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Amén. Aquí el Señor también nos habla de que somos un nuevo pueblo de Dios. Ustedes son vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. ¿Cómo se siente cuando el Señor le dice que usted es una piedra viva? ¿Se siente realmente que es una piedra viva o se siente más bien una piedra muerta ahí tirada en el suelo? Miren lo que nos dice el Señor, que somos una piedra viva. Somos una piedra viva que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció. Gracias al Señor que nosotros no despreciamos esta piedra cuando el Señor se nos acercó, cuando nos encontró. Muchos sí la han despreciado. Pero Dios eligió como la piedra más valiosa. Además ustedes son, miren lo que dice la palabra, además ustedes son sacerdotes especiales. ¿Usted siente que es un sacerdote especial del Señor? Son títulos honorables, ¿no? Imagínense que el Señor diga Benjamín, tú eres un sacerdote especial para mí. O Rubén, tú eres un sacerdote especial para mí. Qué honor, hermano, ¿no? Y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Cuando nosotros vamos delante del Señor a través de Jesús, el Señor nos mira con agrado porque el Señor, o sea, si fuéramos nosotros a pararnos delante del Señor, estaríamos muertos, hermanos. Pero el Señor nos mira con compasión a través de su Hijo. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confía en mí jamás será engañado. Por eso que la palabra, hermano, nos manda a edificar sobre esta roca, sobre esta base, para construir este edificio con una base sólida. ¿Estamos construyendo sobre esta base? Siempre me acuerdo, hermano, de este estudio que hicimos hace un tiempo atrás, que tenía que ver con esto, con edificar sobre la roca. Y que el Señor nos mandaba a edificar sobre esta roca. Pero si no estábamos edificando sobre la roca, ¿qué teníamos que hacer? Si empezamos a construir, pero no había un buen cimiento, ¿qué teníamos que hacer? A ver, vamos a poner un caso práctico. Cuando se estaba levantando la iglesia, creo que este fue uno de los muros que se cayó, ¿cierto? Porque no tenía un buen sustento. Pero también aquí hay un pilar, aquí atrásito, donde se tuvo que picar más, ¿cierto? Hace como un hoyo bien grande para poder hacer una buena base, un buen fundamento. Si nosotros no estamos edificando sobre esta roca, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué va a hacer el Señor con nuestra vida? El Señor va a decir ya, todo para abajo, todo para abajo. Es mejor eso, hermano, que lo que no se construyó sobre la piedra, sobre la roca,
que el Señor lo bote y lo haga todo de nuevo, pero teniendo como base a esta roca. Y eso muchas veces va a doler, hermanos, porque el Señor nos va a hacer picar, profundizar, y van a salir cosas que estaban ahí que al Señor no le sirven, pero el Señor nos quiere hacer nuevas personas, nuevos hijos, y es necesario edificar sobre esa roca fuerte. Cuando se hace un cimiento, yo no soy constructor, pero he escuchado de los hermanos que para empezar a hacer un cimiento fuerte, una base sólida, hay que picar, sacar la tierra hasta llegar como una capa donde hay piedra, ¿no? Donde hay piedrecita. Porque si usted edifica sobre la parte que es más arenosa, más tierra, no hay un buen fundamento. Entonces el Señor nos va a fundamentar, pero es necesario que lleguemos a esa roca. Amén. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también esta es la piedra por la que muchos caerán. Muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. El Señor está ahí llamando a aquellos que aún no han decidido avanzar, que aún no han decidido creer en el Señor. Ahí todavía hay una oportunidad. Y quizás estás escuchando este mensaje la primera vez, o por segunda vez, por tercera vez. Y el Señor aún es paciente, hermanos. Pero va a llegar un día en que esta buena noticia ya no va a estar disponible. Entonces, ¿qué hacer? Mejor creer en el Señor, aceptar esta invitación. Pero ustedes, hermanos, son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Estamos siendo luz donde estamos, en nuestro trabajo, en la casa, con los vecinos, en el colegio, o estamos siendo más del otro lado, del lado oscuro de la fuerza, como dicen por ahí algunos. Antes ustedes no eran nada. ¿Están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no era nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. ¿Hay malos deseos en nuestra vida? A veces sí, ¿cierto? Están ahí dando vuelta, nuestra propia concupiscencia, hermanos. Es como esa analogía que dice que uno, claro, no puede evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Pero sí podemos evitar que esas aves hagan un nido en nuestra cabeza. Nosotros decidimos, somos dueños. Ahora, si nosotros queremos que sí hagan un nido aquí y estén esas cosas dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, estamos mal. Porque la palabra dice, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien. Aquí me acuerdo de mis papás cuando era chico. Pórtense bien. Cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Hoy día en mi trabajo, hermanos, hay unas visitas que vienen de afuera y ellos están encargados de generar relacionamiento con clientes importantes.
Yo trabajo en ventas y dentro de sus estrategias que tienen ellos como no cristianos, hablaban hoy día, y si los invitamos a un café con malicia. Y todos sabemos a qué se refiere eso, ¿no? No un café con alcohol, un café con la otra malicia. Entonces, como para que ellos se puedan acercar más a nosotros y puedan tener más confianza y podamos ver otro tipo de negocio. Y hablaban hoy día de eso. Entonces me miraban a mí y decían, ahí en el centro hay algunos cafés súper interesantes. Y yo así como que, ¿ya? Y ni siquiera me reía porque me sonara gracioso, pero la gente que no conoce al Señor, claro. Entonces, se imagina uno se hiciera parte de eso y sí, vamos, yo conozco uno ya que sube, que tiene unas luces rojas en las paredes, por lo que me ha contado, cosas así, ¿no? ¿Se imagina yo me hiciera parte de eso? Estaría dando un súper mal testimonio ante ellos. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. También el Señor nos manda a respetar a las autoridades, hermano. En el versículo 13 dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, por esto también podría hablar mal del Señor. Si nosotros no obedecemos a las autoridades, dice, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. Obedezcan al emperador romano, miren lo que mandaba aquí Pedro. Obedezcan al emperador romano, a pesar del contexto de aquel entonces. Dice, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Hoy día la justicia está un poco ahí distorsionada. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y que el Señor también le dé sabiduría a nuestras autoridades. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Ustedes son libres porque son servidores de Dios. ¿Qué somos? Servidores de Dios. Pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano, o sea, a las autoridades. Aquí habla de las autoridades, hermanos, pero también habla, bueno, aquí habla de los esclavos. Dice, a los esclavos les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten, pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. ¿Cuántos tienen jefes que son así como complicados? El Señor nos manda a obedecer. Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario, ¿cierto? O sea, si te castigan porque hiciste algo malo, sorry, es lo que mereces, ¿no? Pero si te castigan por hacer lo bueno, dice, pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá, hermano. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cuando los insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. ¿Se imagina el Señor Jesús ahí respondiendo a todos esos que le insultaron, que lo escupieron, que le pegaron, que se burlaron? O sea, el Señor podría haber hecho así y desaparecer, ¿no?
pero Él padeció con paciencia el sufrimiento. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Este mismo Pedro, que escribió esta carta ahora, era el que había cortado la oreja del soldado. Y mírelo ahora hablando de esto, hermanos. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Eso es una esperanza para nosotros. Cuando hay injusticia en nuestra vida, Dios juzga a todos con justicia, hermanos. Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. La palabra del Señor dice que por sus llagas fuimos sanados. Amén. Y nosotros lo tomamos tan a la ligera todo esto, hermano. Todo esto que estamos escuchando lo tomamos así como muy a la ligera muchas veces. Pero Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, ¿cierto? Andábamos como ovejitas perdidas. Pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Ya no andamos ahí dando vueltas, vagando entre medio de los campos, sin dirección. Ahora dice que hemos regresado a Cristo. La primera carta de Pedro a estos hermanos en aquel tiempo la escribió Pedro para alentarlos, para animarlos, para aconsejarlos, para que no se desanimaran por esa situación que estaban viviendo, la persecución. Y fue muy cuidadoso el Señor y muy sabio en instruir a aquel pueblo, que incluso dejó consejos para el matrimonio, para el esposo y la esposa. A víspera de nuestro encuentro de matrimonio, ¿no? El sábado, ¿a qué hora? A las 6:30 el sábado, en nuestra reunión de matrimonios, hermanos. En el capítulo 3 dice: ustedes, las esposas. A ver, ¿cuántas esposas hay aquí? Levanten la mano. Aquí estoy. Deben... qué lindo esto. Ustedes, las esposas, deben obedecer. Lo voy a repetir, espérense. Ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. Amén, dijeron por ahí. Todos dijeron amén. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes, esposas, a las que su esposo todavía no conoce al Señor, podrá convencerlos, su testimonio, su comportamiento, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. No piensen ustedes que se verán más bellas, ¿cierto? Ahí a las hermanas. No piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados. ¿Cuántas de ustedes andan con peinados exagerados? Ninguna. Está bien. O con joyas de oro. Y vestidos lujosos. No piensen ustedes que se verán más bellas por estas cosas. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón, ¿cierto? Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. ¿Son características que hay en usted o no, hermana? Sean personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Así que las esposas hoy día, díganle Señor a su esposa, ¿ya? Mi Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella, como Sara. Ya, pero aquí no nos escapamos nosotros los varones. Ahora viene
el palo para nosotros, ¿cierto? De ahí la esposa le dice, ya, escucha. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, mira lo que pasa. Dios escuchará sus oraciones. ¿Cierto? Reconozcamos que nuestra esposa es un vaso frágil. Y que el Señor también a ella les ha prometido vida eterna. Ya vamos a salir de este escenario del matrimonio mejor. En el capítulo 3, versículo 8, también habla el Señor, dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no conteste con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. ¿Hacemos eso? Pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición, porque, como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, yo creo que todos deseamos vivir y ser felices, ¿no? Deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. ¿Hemos estado haciendo el bien? ¿O hemos estado haciendo cualquier otra cosa que no agrada al Señor? Y después nos preguntamos, ¿pero por qué el Señor no me escucha? ¿Quién puede hacerles mal? Si ustedes siempre insisten en hacer el bien, nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. Vuelve a insistir el Señor, mire, recuerde que el contexto era persecución, ¿cierto? No le tengan miedo a nadie, hermanos, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. ¿Hacemos eso? Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Mi jefe no cree en el Señor. Y en el partido de Argentina, que está el Mundial de Qatar, llegó un argentino al trabajo y decía, pero ¿cómo? Si ustedes tienen un papa y están más cerca de Dios. Le decía, ¿por qué no lo ayudó a ganar el partido? Entonces, él no conoce al Señor, pero tampoco quiere creer, no lo quiere buscar, porque tiene en su mente que si hay algo divino o algo sobrenatural que rige nuestras vidas. Él tiene ese tipo de pensamiento. Pero yo me acuerdo que un día decía que nosotros estamos donde estamos hoy día y eso es por algo. Porque el Señor tiene un plan con nosotros en ese lugar. Y llegó un compañero nuevo también, que tampoco, que cree en el Señor, pero que también cree en la brujería y en esas cosas. Entonces el Señor un día lo puso ahí en el almuerzo y nos pusimos a hablar sin querer de las cosas del Señor, hermanos. Entonces la palabra dice aquí, miren, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. No nos callemos, hermanos. Seamos prudentes, obviamente, pero si el Señor nos da esa oportunidad de hablarles a otros, hagámoslo. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él
resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. A propósito de lo que viene en diciembre, ¿qué hay en diciembre? Los bautismos, amén. Eran los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Una aclaración, ahí dice que Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Sabemos que la salvación es un regalo de parte del Señor, ¿cierto? Y no somos salvos por obras o por hacer muchas cosas, ¿no? Sino que es un regalo del Señor, para que no se quede con la duda que dice que aquí, entonces solo si me bautizo soy salvo. La salvación es un regalo del Señor, hermano, para todo aquel que cree en Él. Y qué importante esto, la autoridad del Señor, dice, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Hay seres espirituales que tienen autoridad y poder, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que el Señor gobierna, dice, a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Él está por sobre todas las cosas. Nombre sobre todo nombre. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Otra vez acá el Señor dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios, ¿cierto? Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. ¿Le ha pasado eso? Que cuando se acercó al Señor, todos empezaron a murmurar de usted, incluso los más cercanos en su familia. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Obviamente no debemos querer que el Señor los destruya, sino que debemos orar por aquellos que aún no conocen al Señor. Para eso anunció Cristo la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Ellos creían que el fin del mundo estaba cerca para ellos en ese tiempo. Dice, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense muchos unos a otros porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino que hagan que se sientan bienvenidos. Yo he visitado a algunos de mis hermanos y me he sentido bienvenido. Así que eso es mostrar también el amor del Señor en nuestra vida. A veces uno es mal anfitrión, poco hospitalario, cuando va gente a la casa, y eso, ahí el Señor me tiró la oreja porque yo a veces soy, así que no vayan nunca a mi casa, nada. Ahí el Señor me decía, hay que atender a los que vayan a la casa, ¿cierto?
De este modo todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Y aquí hemos escuchado muchos casos de pruebas difíciles, en la salud, en el trabajo, en muchas cosas, hermano. Eso no es nada extraño, aquí dice. Al contrario, otra vez dice el Señor, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Hasta ahora, yo creo que ninguno no ha pasado nada grave por hablar del Señor, ¿cierto? Pero en aquel tiempo sí, los torturaban, los mataban, los encendían como antorchas. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ¿cierto? Ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Hermano, o aquel que todavía no ha querido dar ese paso de acercarse al Señor, el Señor es justo, ¿cierto? Pero también dice, nunca dejes de creer en el amor de Dios, el título que tiene esta palabra. Pero el Señor es justo, y en su santidad, el Señor debe ser justo. Y la justicia hemos aprendido que es darle a cada uno lo que merece. Entonces, por mucho tiempo, muchos de nosotros veíamos al Señor como el Tata Colores que daban antes, ¿se acuerdan? Los más jovencitos no lo van a conocer, pero había un intermedio en la noche que era el Tata Colores. ¿Lo vio usted, hermano? ¿No? No es tan viejito. Tata Colores era una animación que salía ahí en la tele que decía Tata Colores, pintan, o sea, una linda historia, bla, bla, bla. Y la idea era que uno se pudiera quedar dormido en ese intermedio, porque ya eran como las 8:30, 9 de la noche. Y por mucho tiempo yo me imaginaba al Señor como el Tata Colores. El Señor es amor, hermano, pero también es fuego consumidor. Y su justicia y su santidad son inquebrantables, no se pueden corromper. Por lo tanto, los que creen que, no, pero si el Señor es amor, ¿cómo me va a hacer mal? El Señor es justo, hermano. Es justo y su justicia no tranza con el pecado. Su santidad no se puede juntar. Es como el aceite y el agua. Entonces, sí, el Señor es amor, pero también es un juez justo. Así que si usted todavía no se ha acercado al Señor, mejor acérquese, hermano. Sea inteligente. Porque aquí dice la palabra. Quiero darles un consejo. Mire, ya estamos terminando, por si acaso. Si quiere, estírese un poquito y haga unos ejercicios. Tome aire. El Señor aún en este contexto le dio sabiduría a Pedro, ¿cierto?, para hablar a todos. Hablamos de los matrimonios, ¿cierto?, del esposo, de la esposa, de los jefes, de los que trabajan para alguien. Habló de todos, pero también aquí el Señor dejó una porción para los líderes. Quiero darles un consejo en el capítulo 5.
quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos, dice Pedro, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es a lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Amén. Debemos darle gracias al Señor también porque nuestros líderes hoy día, al menos en esta iglesia local, siempre han sido ejemplo en todo lo que el Señor nos manda. Obviamente tienen defectos, muchos defectos, pero no están escuchando, por eso lo dije. Voy a repetirlo. Obviamente los líderes que tenemos en nuestra iglesia han sido un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Amén. También tienen defectos, muchos defectos, pero el Señor nos manda a amarlos y a respetarlos. Amén. Debemos dar gracias al Señor por Rubén, por Solange, que están liderando nuestra iglesia, porque hemos visto ahí su compromiso con la palabra, con la verdad del Señor. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Ahora, a los miembros de la iglesia, hermanos, del mismo modo ustedes, los miembros de la iglesia, pero también aquí hace un énfasis en los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes? ¿Sí? ¿Somos jóvenes todavía? Deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. ¿Sí? Anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. O sea, no somos los únicos. Amén. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Aquí está terminando la carta el apóstol Pedro. Y se despide diciendo: Silvano, me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Les he escrito para darles consejos y para asegurarles que todo lo bueno que Dios les ha dado demuestra que Él los ama mucho. Nunca duden del amor de Dios. Ese es el título de esta predicación, hermanos. Nunca duden del amor de Dios en su vida. Los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma les mandan saludos. Ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo que Dios ha elegido. También les manda saludos Marcos, a quien quiero como un hijo. Imagínense el Pedro cortando orejas y ahora es como un papá aconsejando, ¿no es cierto? Cómo cambia el Señor nuestras vidas.
Y finalizando dice, salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Le pido a Dios que les dé paz a todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Amén. Le damos gracias al Señor por Pedro, que el Señor lo inspiró, lo usó para escribirle a los hermanos cristianos de ese tiempo que estaban pasando persecución por causa de Cristo. Sabemos que fue muy difícil, lo hemos visto en la historia del cristianismo y hoy día nosotros tenemos este privilegio de servir al Señor, de ser su pueblo, pero el Señor nos instruye también, nos exhorta a que lo hagamos como Él nos manda, hermanos. Amén. Así que, bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar para terminar esta instancia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instas a tiempo aún, Señor, a hacer lo bueno, Señor. Porque tú nos conoces nuestro corazón, nuestra vida. Y nos hablaste en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. En el trabajo, Señor, en el lugar donde estamos, en el colegio quizás, en el matrimonio, Señor. Nos hablaste en cada aspecto de la vida aquí, como hijos tuyos, como miembros de este cuerpo, Señor, a los líderes, Señor. Para todos tú tienes una palabra, un consejo, Señor. Pero es una palabra de aliento, Señor, una palabra de ánimo que es como ese palito que se pone en el arbolito que le ayuda a crecer derecho, Señor. Lumbrera es a mi camino tu palabra, dice el salmista, Señor. Y eso es lo que estás haciendo, Señor, guiando nuestros pasos, alumbrando nuestro camino, porque tú estás pronto, Señor, a venir, Señor, por tu iglesia, Señor. Límpianos, Señor, de nuestra maldad, Señor. Pon vestiduras blancas en nosotros, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por ser agradables para ti, Señor. No solo que sea una emoción, un decir, Señor, sino que sea algo vivo, real, Señor, en nuestra vida, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Anímalos, aliéntalos, Señor. Renueva su fuerza, Señor. Vivifícalos en el Espíritu, Señor. Aquellos que están pasando necesidad económica, en problemas de salud, Señor, pruebas, Señor, dificultades, Señor. Alegrémonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar alegres, felices, contentos, aún en medio de la prueba, Señor. Que podamos depositar toda nuestra confianza en ti. Yo te doy gracias, Señor, porque he podido ver en mis hermanos que han pasado pruebas, Señor, cómo tú te has glorificado, cómo tú te has enaltecido, Señor, y has sido fiel con cada uno, Señor, salvándonos de la muerte, Señor, de enfermedades, de cáncer, Señor, de situaciones peligrosas, Señor. Has sido fiel, Señor, has sido fiel con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Y ahora, Señor, te entregamos este tiempo, esta palabra, y que podamos hacer la vida en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.